Se malgastó, bueno, es una opinión que se malgastó. 32% de pobres, ¿viste? Hoy estamos malgastando y literalmente porque de esto los argentinos no nos reditúa absolutamente nada, qué sé yo, 200.000 millones en pagar intereses para la timba financiera en materia de LEVAC. Y mientras tanto le estamos, le estamos arrancando del bolsillo a los jubilados, a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a los niños que son sujetos del derecho a la asignación universal, más de 100.000 millones de pesos por el afán ajustador que tiene este gobierno, que el único lugar donde pone recursos es en pagar intereses de la deuda. Pero no podemos negar y no podemos obviar que acá hay temas trascendentales. Y lo traigo también a la mesa porque cuando vi el temario me llamó la atención, por ejemplo, que la aprobación entre gallos y medianoche de la reforma previsional no estuviera en agenda. Y la verdad es que supongo que si alguien puede decir que gastar recursos públicos o invertir recursos públicos para que los argentinos accedan a un derecho como es acceder a mirar el fútbol, me imagino que decir que acceder al derecho jubilatorio 2 horas hablamos de hacer Flor, un mal gasto, igual, ya sería un exceso. Hay mucho para debatir. Tengo invitados que todavía no han abierto la boca, pero por favor, diputada, disculpe y termine de hablar. No, chicos, si podemos respetar, es nuestra invitada. Queremos que complete. Adelante, complete, sí. Si se gastaban 10.000 millones en el fútbol para todos, como dice acá ella, hoy se están gastando 200.000 millones en pagar intereses que se fuman en el aire, que van a parar a engordar los bolsillos de unos señores especuladores que vienen, se enriquecen a costillas de los argentinos y se vuelven a llevar el dinero afuera del país. Entonces vos decís que en una época de vacas flacas, bueno, una época de vacas flacas, qué sé yo, curiosa, ¿no? Donde caía la desocupación mientras que ahora crece, donde mejoraba la igualdad distributiva mientras que ahora ha empeorado, donde se creaba empleo. Te estoy hablando todo con los datos oficiales de este gobierno que se ha ocupado además de revisar todas las estadísticas. Entonces, bueno, hablar de interpretaciones, o ni siquiera es una interpretación, digo, vos estás dando una opinión o un prejuicio, yo te estoy hablando con números. A mí me llamó mucho la atención, lo escuché al presidente, el presidente habló de incrementar el empleo, las inversiones, las exportaciones, habló de justicia, habló de consenso, y me llama la atención porque, bueno, estamos discutiendo una reforma laboral que genera las condiciones para facilitar el avance de la desocupación y recortar salarios en la Argentina, pero además porque en los 2 años prácticamente que lleva de gobierno es un presidente que ha llevado la desocupación a segundo trimestre de este año 8,7 contra el 6,6 que había en 2015, porque habla de exportaciones, pero la verdad es que lo que tenemos en la Argentina es un déficit comercial récord, un déficit impresionante de cuenta corriente. Se hablan de inversiones, pero no entran dólares para inversiones, los únicos dólares son dólares especulativos. Entonces, la verdad es que me pareció como un decálogo de buenas intenciones con las que por supuesto todos vamos a coincidir, pero sobre las que evidentemente la política que él instrumenta va a contramano. Y de hecho no es el primer foro internacional, recordemos el famoso mini Davos, Davosito, digo, se hicieron desde que este presidente asumió varios encuentros internacionales en la Argentina y la verdad es que en esos sirvieron como antesala para muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy. Por ejemplo, en el Davosito vinieron los expertos en ajuste laboral de España, los asesores de Rajoy a bajar línea a la Argentina de cuáles eran las expectativas que tenían las empresas multinacionales en materia de legislación laboral y es lo que el gobierno hoy viene a proponer en su proyecto de reforma. Con lo cual, cierro muy chiquitito, digo, por ahí lo preocupante sería que estos encuentros sirvan como tribuna para que los grandes poderes económicos internacionales expresen sus demandas y luego el gobierno recoja ese guante. ¿Y por qué lo sé? Está bien. ¿Te sientas bien? Quiero que sí, muy bien. En la cámara la matan a esta mujer. Los números no son ninguna cuestión calificable, son números. La verdad es que con la metodología de Todesca en el 2003 había 60% de pobreza. Cada uno puede sacar sus conclusiones, podemos juzgar si tendría que haberse reducido muchísimo más.
Ojalá, digo, hubiera estado bueno que se reduzca muchísimo más de lo que se redujo. Ahora, lo concreto es que hubieron 12 años en la Argentina donde la pobreza se redujo. Y desde que se produjo el cambio de gobierno, nos gusta este gobierno o no nos gusta este gobierno, es un dato objetivo de la realidad. Sus políticas han provocado que la pobreza crezca. Argentinos, pero que no puede hablar con los pueblos originarios. Yo escuchaba al presidente de todos los argentinos que no puede tener una intervención y un fortalecimiento de todo lo que es el Mercosur, y tiene toda una cámara, como es el Parlasur, que somos los parlamentarios elegidos por el pueblo argentino, proclamados en una asamblea parlamentaria. No tuvimos un solo cuestionamiento. Tenemos premios internacionales en todas partes. Le dimos a todo lo que es el Parlasur, entidad, 1.500 proyectos que no se presentaban en los últimos 10 años, y no es capaz de darnos nuestra dieta. A veces a mí me sorprende cuando nuestro presidente habla de cómo insertarnos en el mundo. Tenemos el Mercosur, es nuestra región nata. Y no somos capaces de poder fortalecerla. Sí, Chichi, redondeando un poco respecto de lo que implica esta nueva inserción en el mundo de la Argentina de la que se habla, porque efectivamente inserción en el mundo siempre tuvo la Argentina y siempre la va a tener, digamos. Ningún país está aislado y todos somos parte de la comunidad internacional. La Argentina tuvo años donde efectivamente privilegió su destino latinoamericano con el Mercosur, con la UNASUR. Hoy lamentablemente ha decidido cortar. Y digo, discúlpame, y digo lamentablemente porque esa inserción que era muy correcta era la que le permitía, entre otras cosas, tener superávit comercial, generar divisas genuinas en base a exportaciones de manufacturas de la industria precisamente, que es lo que hoy se ha perdido. Efectivamente, lo que decía Chiche, te lo pongo en números. 12% acumulado en los primeros 10 meses de este año, han crecido las importaciones contra apenas un mísero 0,7% de las exportaciones. 6.115 millones de dólares en ese mismo periodo acumulado de déficit comercial, con lo cual el año va a cerrar con más de 7.000 millones de dólares de déficit comercial, casi 20.000 en materia de déficit de cuenta corriente, porque también crece la fuga, porque crecen los intereses. Y con respecto a lo del déficit público, que ha incrementado este gobierno y va a seguir incrementando a pesar de que ajusta a todos los argentinos, a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes. Va a seguir creciendo justamente porque la única idea que se le ocurre es tapar todos los baches que ha generado su política económica contrayendo deuda externa. 125.000 millones de nueva deuda externa se han contraído y eso genera un peso tan abultado de los intereses de esa deuda, que es lo que hace crecer el déficit. La otra parte del déficit de la que no se habla, no la parte del gasto que tiene que ver con las inversiones del Estado, con la inversión social, con lo que se le brinda a los argentinos, sino ese gasto verdaderamente ocioso e inservible que se va por la canaleta de la deuda. Sí, por favor. No, yo creo que... ¿Qué esperas? ¿Un nene o una nena? Varón. ¿Varón? ¿Cómo se va a llamar? No tiene nombre. ¿Domingo o Néstor? Néstor Domingo. No, Escuchá, no tiene nombre todavía. ¿por qué te eligió Cristina? Rápido. Eso se lo tendrías que preguntar ¿Y a qué ella. te dijo? ¿No se lo preguntaste nunca? Se lo tendrías que preguntar a ella. ¿De dónde venís No, vos? bueno, ella está obviamente muy conmovida y muy preocupada por todo lo que está pasando ¿Pero por qué en la en vos? Argentina, ¿Por qué? particularmente Sí. en materia económica. por Interpreto que con la economía como un eje importantísimo que hace a la calidad de vida de los argentinos, y a la pérdida de calidad de vida en estos últimos 2 años, ella tiene que haber interpretado que yo podía hacer un aporte para generar algún tipo de mejora desde el Poder Legislativo. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias por venir.